Bueno, bienvenidos a todos a nuestro podcast. Este es su podcast llamado La Plática, podcast en el que, bueno, se habla básicamente de todo, de temas controversiales, de los temas del día a día. Y bueno, pues nada, antes de empezar, pues vamos a dar un pequeño contexto acerca de quiénes somos y pues por qué decidimos hacer esta idea. Entonces nada, nosotros somos básicamente un grupo de 5 amigos que, bueno, tenemos a Fada, ¿Qué más? ¿Cómo están? tenemos a Juangui, Hola. a Luis Hola. y a Juan David. Y bueno, nada, entonces nosotros nos conocimos en el colegio y somos un grupo de amigos que desde hace mucho tiempo, siempre que hablamos, siempre que, no sé, alguien sale con una idea, siempre se forma el debate. Puede ser la cosa más mínima de todas, pero siempre terminamos tirando opiniones, tirando argumentos. Y bueno, nada, y pensamos que mejor que poder llevar todas estas conversaciones que tenemos, tan controversiales, por decirlo así, pues a un nivel más alto, ya a un sistema de podcast en el que, bueno, ustedes nos puedan escuchar en diferentes capítulos. El día de hoy pues tenemos nuestra primera emisión, el capítulo número 1, un capítulo en el que, bueno, se va a atacar un tema duro, porque pues bueno, es algo que nosotros, que vivimos pues acá en Colombia, sufrimos, que es todo lo de la cuarentena, como ya sabemos. Y bueno, para eso pues vamos a empezar con unos datos así generales que nos va a dar el Juan a mí. Gracias, Alejo. Bueno, pues como tú lo dijiste, el tema surge de la experiencia que estamos viviendo, de la cuarentena en la que estamos, y básicamente para contextualizar a nivel mundial, según la página del Instituto Nacional de Salud, hay 6.475.644 casos. Ya para aterrizar en el país, hay 31 departamentos afectados. Tenemos en este momento 35.120 casos confirmados, eso era hasta los reportes de ayer. Sin embargo, creo que en el último boletín ya se sumaron 1.700 aproximadamente más. A esos 35.000 aproximadamente se le restan unos 12.921 recuperados y 1.087 fallecidos. Eso al día de hoy, junio 5 del 2020. Ese es el panorama al que nos enfrentamos. Y bueno, no sé con qué tema quieren comenzar. Bueno, pues no sé, yo creo que fue hasta que se habla, marica, fue hasta que comente. Bueno, pues a ver, poco mi opinión sobre la situación mundial, pues claramente eh, es un antes y un después, ¿no? Es decir, básicamente nadie se esperaba que esto pasara y apenas empezó a expandirse por Europa, el COVID, pues ya era evidente, era inevitable que iba a llegar a Colombia y al resto del mundo. Y yo creo que esta situación nos puede brindar muchas lecciones, eh, digamos, respecto a cómo se deben manejar las sociedades, cuáles deben ser las prioridades de nuestras sociedades, mm, en términos de salud, en términos de quién maneja la salud, cómo se maneja. También hay un debate interesante sobre, por ejemplo, países que han logrado manejar bien esta situación. ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos, que bueno, es la mejor economía del mundo, sin embargo, está teniendo una crisis actualmente no solo por el COVID, sino también una crisis social que se ha venido acumulando y se ha venido acumulando y ha explotado ahorita? Entonces yo pienso que el panorama actual en este 2020 es bastante interesante y a raíz de muchas situaciones que se han venido, como dije antes, acumulando, sencillamente el mundo tiene que cambiar y va a cambiar y ya está cambiando. No sé si alguien quiera decir algo más. Pues, no sé, marica, por lo menos, no sé, digamos, yo cuando me enteré del COVID, marica, acá en Colombia, no sé, yo pensé que era jodiendo, o sea, yo pensé que no me lo tomé muy en serio, estaba en clase, marica, y llegó la noticia de que, marica, el primer contagio, y yo me acuerdo que todo el mundo nos mirábamos y decíamos como, no, pero pues un contagio eso no va a afectar mucho. Y pues ver ya, digamos, hasta dónde se ha escalado, o sea, la cosa está grave, marica, porque
Bueno, sí, yo creo que de esa mentalidad la hemos tenido todos pues a nivel mundial, a pesar de que en Colombia el crecimiento no ha sido pues tan abrupto. Yo recuerdo que cuando me enteré estaba a punto de presentar un parcial y un compañero mío, un vago, ahí dice que hay que dejar de estudiar porque el coronavirus va a hacer que cierren todas las universidades, a los Nah, profesores. Yo decía, pero a ver, vamos en un caso. 2 semanas después ya me encontraba en mi casa sin saber que iba a terminar el semestre encerrado. Bueno. sí, Entonces, es triste, güey, es triste sobre todo lo del semestre. Bueno, Sí, yo bueno, creo sí, que dale, Juan, deberíamos dale, hablar dale. un poquito de, de lo que creímos que es la cuarentena, ¿no? Sobre todo para Colombia en este caso. Yo, pues creo que si bien era una medida necesaria, en un momento pues previo, ya se tiene que ir mitigando. Porque yo pienso que todo este tema del COVID era simplemente necesario para el mundo, ¿sí? Porque sabemos que hay una constante tendencia a la sobrepoblación, ¿sí? Y que simplemente a través de la historia han habido diferentes mecanismos que el mundo mismo ha utilizado para ir un poquito, pues como se dice comúnmente, como ir depurando, ¿sí? El mundo, pues porque no da abasto. Y sobre todo aquí en Colombia, teniendo en cuenta que el índice de muertes es tan bajo, me corregirá Juan David si está alrededor del 3.5-4%, el índice de mortalidad, Colombia ya va a pasar a Wuhan como el país con más días de cuarentena en el mundo. Vamos a romper el récord Guinness de un país en cuarentena, estando muy por debajo en número de muertes y en número de infectados pues a muchos otros países. Entonces me parece que ya está siendo simplemente contraproducente el aislamiento preventivo porque afecta de una manera brutal la pues es economía. que No si, sé si me si dejas opinar, vayamos a profundizar en el campo de la economía, pero a mí me parece que hay que salvaguardar también ese campo, sobre todo ya en este momento en el que creo que se puede ir retomando la vida normal, claramente con precauciones y todo, pues todo lo necesario, tapabocas, distanciamiento, ese tipo de cosas, sí, pero sí, sí, ya ir superando. pues si me dejas opinar ahí, concuerdo contigo en que hasta un punto ya se vuelve contraproducente, pero no el hecho de alargarlo, sino la manera como los colombianos lo interpretan en sí. No sé si me hago entender. Esta cuarentena no debía haber sido tan larga y esto de estar prolongándola de 15 días en 15 días ya se va quedando obsoleto en la mentalidad de la misma gente. Si ustedes se ponen a pensar, la gente estaba más alarmada cuando había nada más 7 casos confirmados que Mm. ahora que ya hay, pues como les mencioné, pues ya se han confirmado 35.000 y la gente ya está mucho más fresca. Lo que pasa es que se necesita una colaboración social. Si no se da eso, la cuarentena se va a quedar, pues como ya les dije, obsoleta. Va a ser una medida inútil y la gente se va a terminar cansando. Además, hay que considerar eh, en la posición económica del país. Ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, Alemania, estando dentro de las potencias, ellos también se les estaba disparando la situación. Sin embargo, la gente está viviendo casi que normal. La vida se ha podido volver a retomar. Ese es el objetivo ideal. Lo que pasa es que son contextos socioeconómicos muy distintos y en este país, claro, toca reactivar la economía, pero se necesita un compromiso social para no prolongar este Ujú. tiempo de cuarentena. Sí, Yo por estoy de ejemplo, acuerdo con Pérez porque, o sea, el hecho de que nosotros aquí en Colombia no tengamos un compromiso social como lo tienen otros países, pues ya complica mucho más las cosas, ¿sí? Digamos, si ustedes vieron la situación de Berlín, que ya restaurantes abiertos y la gente pues cumple los protocolos, ¿sí? Y desde que esos protocolos se cumplen, pues la cuarentena pues puede quitarse, pero en un contexto en el que estamos nosotros, pues ya es muy difícil algo así, tanta colaboración, pues de todos, ¿sí? Lo cual no creo que se justifique en eso, sino que pienso que va mucho más allá porque por lo menos hay gente que le toca salir, ¿sí? Mi tía, por ejemplo, no oye pues muy bien, ¿sí? O sea, sufre muchas necesidades y desde el comienzo de la cuarentena le ha tocado salir pues a trabajar. Entonces, por lo menos una visión así, pues ya es muy difícil de decirle como no, usted tiene que quedarse en la casa porque
se va a contagiar y pues no, a ella no le importa porque tiene que llevarle comida a sus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, al comienzo mencionaban como que ustedes estaban un poco decepcionados de que terminaran el semestre en cuarentena, ¿no? Pues yo también, ya que este es mi primer semestre y la verdad es que sí la estaba pasando muy bien y apenas pasó todo esto, pues es prácticamente pasar la mitad de mi primer semestre en cuarentena, o sea, ¿quién se llama a imaginar eso, sí? Y sí, no, digamos lo que hablan del tema del compromiso, porque, no sé, últimamente las personas parece que no se lo toman en serio. O sea, yo veo ahorita gente que sale, que hace, inclusive se va de viaje aquí por carretera y todo. Y no sé, yo creo que es gente que no se toma esto en serio y al final pues se termina afectando muchas más personas. Un, un saludito para nuestro amigo Sí, Daniel pro- Agudelo, que ese, hace parte de ese grupo que viajó. él pronto lo tendremos en próximos capítulos, pero sí, o sea, no sé, me Y es parece que es algo bastante irresponsable. responsable. Bueno, desde el punto de vista como epidemiológico, quería como mencionarles que la cuarentena no ha sido la única medida de controlar esto, ¿no? Porque ustedes saben, hay una curva epidemiológica, ustedes se fijan en el modelo de Corea del Sur. Ellos no establecieron una cuarentena, un aislamiento a nivel colectivo. Ellos lo que hicieron fue, pues claro, hay recursos, pues se invirtió en pruebas masivas para todo el mundo y al que se identificaba como infectado, dependiendo de los síntomas, se aislaba, pero como individuo. Entonces, eso ayuda a que se siga moviendo la economía, no se aislaba a la gente como comunidad. Lo que pasa es que, como les digo, ahí está involucrado ya todo el aspecto de los recursos y de la posición y la situación económica del país. Eso es algo que no se hubiera podido aplicar acá en Colombia. Yo pienso que la cuarentena fue la mejor medida que se pudo haber tomado. Eh, Y a y, tiempo, sobre todo. y exacto, y que fue a tiempo, y eso me parece que estuvo muy bien hecho, porque es que, claro, no toda la gente que contrae el virus va a morir por el virus, pero termina básicamente asfixiando, se podría decir así, el sistema de salud. Entonces, Bogotá, que es una ciudad inmensa, muy grande, 8 millones de habitantes, que tiene Que es el como, epicentro en este momento. y tiene como 500 UCIs. 500. O sea, a mí me parece muy poquitas. Y eso demuestra que no estábamos preparados para esto. Sí, Y por eso me parece que la cuarentena fue muy buena. El tema económico, pues, claro, ahí empieza a haber problemas, porque ¿qué pasa con todas estas personas que tienen que salir a trabajar con la cantidad de vendedores informales que hay en Bogotá y en Colombia, que son un montón, y básicamente se quedaron sin qué traer a la casa? Entonces es una situación muy Sí, difícil. Eh, sí, sí, sí. por eso pienso que es una situación de doble filo, porque hay que aceptar que Colombia es una sociedad torpe, y somos una sociedad torpe por naturaleza. ¿Por qué? Por un tema cultural, ¿no? Principalmente siempre nos gusta llevar la contraria solo por llevarla, y dos, porque es una sociedad en gran medida sin educación, ¿sí? Entonces, y eso se puede ver demográficamente en las partes más eh, afectadas por el virus, digamos, en Bogotá, que es el epicentro, como decía Juanito, pues, del virus. Entonces, y teniendo en cuenta lo que decía Luis, el ejemplo de su tía, estamos viendo que ya en este momento, claro que sí, la cuarentena fue muy necesaria en cierto momento, cuando se cerraron los aeropuertos, todo el tema, para no dejar que esto se volviera una locura, como en Italia o en España. Pero ya en este momento sabemos que la gente ya no le está importando ni siquiera, ¿sí? Pero que si hay mucho comercio cerrado, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, bueno, la cantidad de muertes que van a pasar por COVID, ¿sí? Pero la cantidad de muertes que van a haber por falta de recursos si esto se sigue alargando. Mm. Porque las pymes, digamos, ya están la mayoría quebradas. Y esa es la principal fuente de empleo que tiene el país. Y la principal fuente de ingresos para el gasto público que tiene el gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que no es tan pudiente y que no va a poder recibir recursos del gobierno, subsidios, ayudas para el transporte? Entonces, la sociedad va a empezar en decadencia y va a haber un momento de precariedad general donde solo la gente acomodada pues va a poder seguir adelante, ¿no? Y no se sabe los nefastos, pues, las nefastas consecuencias que eso pueda tener. Entonces pienso yo que ahorita lo ideal es
ya el 15 de junio, que creo que es el próximo plazo, como lo han venido alargando, que me parece una culada, la verdad, de 5 días. Pero Juan, y ahí en lo que dices también, digamos, podría entrar como el tema de ya delincuencia también en un punto, ¿no? Por lo que comentas de la gente que no adquiere el trabajo, digamos que de los salarios de Exacto, subsidios. exacto. Entonces se va a volver esto, exacto, entonces aún peor, porque entonces la gente, pónganse en la posición de una persona que ya no está recibiendo su salario mínimo porque la empresa quebró y no se lo puede pagar, entonces, no sé, una aseadora de servicio, ¿sí? De un centro comercial o lo que sea. Ya no tiene el sustento para mantener a su familia. ¿Qué va a hacer esa persona? Pónganse los zapatos. ¿Se va a dejar morir a sus hijos de hambre o va a robar? Va a robar y eso es lo que cualquier persona haría, ¿no? Para alimentar a sus hijos, roba. No Pues los me va a dejar parece que morir. eso es una generalización un poco, o sea, es No, un por eso, un argumento. ejemplo. Eso es un ejemplo de lo que decía Alejo, Sí, claro, es un lo ejemplo, es una cual situación que puede puede pasar. pasar. Y pasa generalmente en Colombia. Va a pasar aún más si tenemos una contraproducencia No, económica claro, es que de la esta situación magnitud. económica es crítica porque yo no soy experto en economía, pero pienso que si se sigue el ritmo al que vamos, listo. Pequeña y microempresas están graves, luego se avanza ya a mediana, las grandes empresas y luego ya el sector financiero puede llegar a, pues, a colapsar. Ahí es donde se deberían Exacto. tomar Y ahí, medidas a tiempo. Espera, Pero, termino el argumento. Y claro, alargar la cuarentena no permite eso y es algo que ya la sociedad exige. Es que hay muchos hogares que pues hay solo un papá o una mamá, cabeza de familia, que ya de verdad no aguanta sostener la familia a punta de un subsidio, hay gente que no lo recibe, bueno, esa situación está desordenada. ¿Cuál hubiera sido la solución? Es más fácil para un gobierno poder abastecer a la población en un periodo más corto en vez de un periodo alargado. Ahí es donde te digo que el compromiso social es más importante. Esta situación, esta cuarentena no se tenía que haber prolongado tanto si hubiera habido compromiso serio como en otros países. Digamos, en España la situación estuvo dura y en este momento ya se está reabriendo. No tuvieron un periodo de cuarentena tan largo como el que estamos teniendo. Eso no debió haber sido así. Si se claro, hubiera no, de respetado, acuerdo. claro, el gobierno hubiera tenido que abastecer mucho menos tiempo, hubiera sido más fácil, mucho más rentable y se había podido solucionar la situación de todas esas personas. digamos, si el gobierno tiene recursos, ¿por qué no subsidia pues a todos? ¿Sí? Pues obviamente hay gente que no va a poder obtener el subsidio, pero a mí me parece totalmente necesario que si hay recursos, pues invertir, porque dicen, no, si acá hay plata, pero en realidad ni la mitad, ni un cuarto de todas las personas que necesitan subsidio, pues llegan a tener ese subsidio, ¿sí? Y por otro lado, si toda la delincuencia que estaba antes de la cuarentena era muy alta, ¿sí? ¿Cómo va a ser cuando salgamos de la cuarentena? Va a ser mucho peor, o me equivoco. Exacto. Entonces, por eso, hubiera sido, o sea, lo del compromiso social, obviamente es lo correcto, pero no, ya no pasó, ¿sí? Entonces, tenemos es que enfocarnos en lo que viene, en lo que está pasando y a dónde vamos. ¿Sí? Y sobre el sector financiero que decía Juanito, es lo más importante, porque el sector financiero en Colombia es el único que crece a más de 3%, es el único que hace que en verdad crezca la economía en Colombia. Todos los demás sectores crecen al 1 y al 1.5. Y esto es como un dato para que calculen lo que puede pasar en un año. Un mes de cuarentena, digamos que cuarentena pues sólida, ¿no? Como de Como verdad antes, como al cuarentena, ¿sí? principio. Sí. Supone una caída del 4% del PIB en un país. ¿Qué pasa en 6 meses? No, claro, es Casi, que no es ya rentable, casi no es rentable para un país mantener un una tercio de la cuarentena economía por 6 meses. para el carajo. Entonces, ¿cuál es el debate? Ya tenemos que, o sea, ya el 15 de junio dice, bueno, ya todo el mundo, por favor, a trabajar, que se reabra el sector terciario está en quiebra, turismo en quiebra, y veremos cuándo se va a reanudar. Sector de entretenimiento en quiebra, discotecas en quiebra, bares en quiebra, cines en quiebra. Por ahí Cine Colombia anunció un cine, El autocine de Unicentro. Autocine. autocine en Unicentro. Mm. La verga, hay que reinventarse. No, claro, y Pero muchos entonces, negocios se han reinventado. Tú pero ves entonces restaurantes. ya, o sea, ya empezamos listo. Entonces la vida cotidiana otra vez, pero entonces obviamente tapaboquitas, guantecitos No, claro, y cositas. y pues a ver, la salud ocupacional está empezando a ganar un rol muy importante en este momento porque una empresa para reactivarse, no le pongamos nombre de empresa para ser así formales, generales, hasta una tienda, un local en el centro, una óptica, por ejemplo,
necesitaría para poder reactivarse un protocolo necesario para seguir con unos pasos muy estrictos que en la mentalidad de la gente no está. O sea, tú le vas a decir, le vas a exigir de verdad al trabajador que tiene que llegar, cambiarse, desinfectar las suelas de los zapatos, desinfectar los elementos, no puede manipular el tapabocas, porque esa es otra. La gente, tú ves las imágenes de los noticieros, Bogotá o Cartagena inclusive, todo el mundo está con tapabocas, pero acá o acá no lo usan bien, la gente no lo usa bien, entonces es como si no lo usaran. Para la Sí, gente es no, y muy en las plazas de difícil mercado, poder digamos, adaptarse a esas normas estrictas. sí, no, y en las aglomeraciones de gente, sobre todo en el sector, digamos, de alimentos y eso, y codabastos y eso, Sí. nadie usa nada. Todo el mundo ahí caminando sin nada, Y mira el casi con un peligro tapabocas por ahí puntualmente mal de puesto. Corabastos, proveedor de alimento que pues en muchas ocasiones pues se Exacto, puede entonces, consumir fresco, una entonces, ¿qué verdura, hacemos? pues que se expanda. Ahí es donde digo, ¿Qué se se debería, hace? listo, Porque claro, por cualquier lado están jodidos. se puede reabrir con unos protocolos, ¿cierto? La cosa es que el compromiso ciudadano me parece que no está establecido. Hay un error de raíz. Aparte, es que sí, lo normal es que la gente se contagie. Y yo creo que se los he dicho en ocasiones anteriores. Es lo natural, lo que debería pasar. Afortunadamente, la tasa de mortalidad no es tan alta. La tasa de contagio sí, pero pues es una infección que se puede superar. Lo normal es que la gente se contagie. Lo que pasa es que por situaciones varias también pues está la corrupción, lo que les vuelvo a insistir, el estado socioeconómico del país, la disponibilidad de camas de UCI que hay. Por eso es que es necesario aislar a la gente. No se hizo. Y el país se va a enfrentar pues, a un problema muy grande cuando pues, tú lo dices, esta reactivación se está pidiendo a gritos, pues quién sabe qué va a pasar. Yo sugiero que hablemos entonces, como les venía diciendo, de cuál sería el riesgo de reactivar. Ya se habló de lo que sería importante, por qué sería importante reactivar los sectores, pero ¿cuál sería el riesgo? ¿Hay Yo, suficiente personal médico, hay suficientes recursos? yo pienso que eso ya es un debate meramente científico y estadístico, y que el que esté manejando, realmente no tengo conocimiento de quién esté manejando eso, eh, pero el que esté manejando el término estadístico de la situación determine en qué punto es viable reabrir la economía, y la economía se ha ido reabriendo poco a poco, muy poco a poco, muy pocos sectores, y lo triste es que muchos sectores ya han quebrado. Eh, La 85. sí, no, y muchos más, muchos No, pues restaurantes, Juan bares Gui los también. mencionó. Sí, sí. Entonces, claro, la situación es que hay que reabrir la economía, o sea, económicamente hablando, es que, bueno, hay que reabrir la economía lo más pronto posible, pero claro, ¿cuál es el riesgo? ¿En qué punto estamos de la curva epidemiológica? Y si en ese momento sí es factible tomar esa decisión, o por el contrario, si abriéramos la economía y se generara un nuevo pico, se generara una nueva expansión de la pandemia donde prácticamente quiere la salud, pues ahí no ganamos nada. Entonces yo pienso Yo que creo es Sí, que claro. científico. el, el problema, el problema está en lo que mencionaron de la capacidad médica, de atención médica. Las UCI son mínimas. Bueno, no sé, como las, los espacios, pues, Sí, sí, los sí. cubículos Pues de la atención médica, capacidad. la Es capacidad que no es sé, no sé cómo sea. la capacidad de un hospital, el número de camas que hay, los CPP, que son elementos de protección personal para el personal Exacto. médico, que Gracias, consiste médico. de las carillas, guantes, escudos faciales, dependiendo del área. Y nada, es que es preocupante, ahí como en cifras, pues en el Amazonas pues yo creo que el número de camas en Leticia, por ejemplo, en el Hospital General, no sé cuál sea el nombre, creo que el número de camas de UCI era 20. Mm. ¿Qué se hace con toda esa Exacto. gente? Y allá Pues, hay un brote grande. En el Chocó también leí que hace poco se abrió la primera unidad, llegaron las primeras camas de UCI a hospitales públicos en el Chocó. Entonces, pues eso es preocupante.
Sí, Ahí es digamos, donde, pues ya viéndolo desde la parte de epidemiología, la idea es, ustedes imagínense una gráfica, hay una curva de contagios, ¿cierto? Hay un techo, que es la capacidad del sistema de salud para responder. El objetivo con estos aislamientos es que el pico, la punta, el punto de amplitud máxima de esa curva no supere ese techo del sistema de salud para responder. Ustedes ven acá en Bogotá, el 47% de las camas de UCI están ocupadas y no hemos llegado al pico. Eso es lo preocupante. ¿Cuándo se debería abrir la economía? ¿Qué sería lo ideal? Después de que se llegue a ese pico, que se asegure que el número de contagios va a empezar a disminuir gradualmente día a día. Pero pues como ya hemos mencionado, aparentemente eso no se va a dar. Entonces, se va a reabrir todos los sectores y entonces listo, la curva va a empezar a crecer y va a haber, o sea, yo no soy experto en epidemiología, pero con este modelo va a haber un primer pico, se va a tratar de estabilizar, se reabre la economía, va a haber un segundo pico y eso es lo que pasa cuando se hacen cuarentenas chiquitas, intermitentes, que tampoco es lo ideal para este país, bueno, en mi opinión. hay de lo que dices de las UCI, yo no sé si ustedes vieron la noticia, bueno, yo la vi ayer, que decía que no, que ya se está llegando casi que, bueno, lo que tú decías del 50% de la capacidad de las UCIs acá, pues en Bogotá, marica, y que estaban diciendo que sí o sea, estaban como, no sé, una cifra más o menos como de 30, 20 pacientes más en UCIs, y que si eso llegaba a pasar, se estaba pensando en volver a, mejor dicho, volver a la cuarentena como antes, como Juan decía, una Creo que cuarentena se llama estricta. eso alerta, es que estamos en estado como naranja, una Naranja, cosa sí. así, se llega a esa Decían capacidad. Claro, que si se superaba se pasaba a alerta naranja, como en Cali, claro, que lo es que determinaron también. hay que tener en cuenta que acá en Bogotá, además de ser el epicentro, acá en Bogotá los hospitales están trayendo muchas de esas personas contagiadas en estado grave de todos los municipios o de los pues, departamentos que no tienen cómo responder. Entonces eso es un factor también que juega en contra un poco. Sí, digamos, o sea, lo que yo vi fue eso, lo de la zona naranja, que se determina la alerta naranja, algo así, y que digamos ahí se vuelve como el principio, una cuarentena estricta, que ahí sí la movilidad otra vez se va para abajo, digamos, o sea, la reapertura de sectores otra vez para abajo, básicamente como volver a empezar, por decirlo así, cuando ya pues se llegue a más del 50% y pues es otra cosa que es preocupante. Sí, yo creo que ya eso debe ser pues decisión meramente de estadística. Mm. Yo pienso que hay mucha gente en este país que sabe manejar bien ese tema, el manejo de datos, y que ahí se puede tomar la mejor decisión pensando en ambas cosas, pensando en el tema económico, por supuesto, muy importante, sobre todo la gente que básicamente no ha podido llevar pan a su casa, eh, pero pues también el tema de hasta qué punto es factible reabrir la economía, pues Sí. sin que vaya a explotar la capacidad de UCIs en Bogotá, en Medellín, en Colombia en general. Pues yo tengo una duda ahí, porque es posible aumentar, o sea, hay espacio, ahí se puede aumentar la capacidad de UCI considerablemente. Claro, claro, Juan, y hay hospitales acá que eran públicos y que se han cerrado. También tú ves, ¿cómo es que se llama? Corferias, sí, Corferias lo Porfirio, sí. ampliaron y lo adaptaron con un Pero no es número de de camas UCIs. mayor. No es de UCIs, exacto. No, Ajá. pero es que, a ver, una unidad de cuidado intensivo por espacio, se puede adaptar un espacio para que sea una unidad. Entonces, pues sí, lo que pasa es que ahí involucra ya costos. Y ahí es donde es el problema, el pensar en, en aumentar la capacidad, que sería como aumentar ese techo que les decía antes en la gráfica, que eso implica plata, eso cuesta. Es que, exacto, es que yo estaba pensando, hablando con unos compañeros de la carrera, mm, sobre qué podría hacer el gobierno, ¿no? Del Ministerio de Hacienda, pues en este caso, que es el más pues, relacionado con crédito público y con pues, la economía del país. Y era, Colombia está en déficit fiscal actualmente, ¿sí? Déficit fiscal es que hay más gasto de lo que se recauda en impuestos, ¿sí? El plan de gobierno promete más gasto de lo que puede dar, por cifras, ¿sí? Ahí está todo en la página del DANE. ¿Qué pasa? Yo pienso que es mejor endeudarse a desangrarse, ¿sí? Entonces, invertir todos los recursos en UCIs y cosas médicas
y en salvaguardar pymes y empresas grandes. Ojo, porque es que la gente también, feliz porque quiebren las multinacionales. O sea, ¿quién se pone feliz por eso? Eso es muy estúpido uno alegrarse porque se quiebra una empresa que le da de comer a miles y a miles de personas en Colombia, como lo es Avianca. Ay, que Totalmente Avianca de es acuerdo. peruana. No, señores, Avianca Holdings está en otro país, pero Avianca como aerolínea está inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, ¿sí? Fue mucho tiempo propiedad de los Santo Domingo y es una empresa fundada en Colombia y mantiene a muchas familias en Colombia. Hay que inyectar recursos en empresas para que luego no sea imposible recuperar ese déficit fiscal, esa deuda que tiene el gobierno. Porque ¿quién paga los impuestos en Colombia? Empresas y personas naturales. ¿En qué escala? Pues obviamente en las escalas de sus ingresos, ¿no? Entonces sería mejor, yo pienso, que el gobierno se termine de endeudar con el Banco Mundial y poder sacar esta situación adelante. Porque si se sigue así, que sí, que no, que sí, que no, va a llegar un punto en el que yo creo que se va a desangrar la economía, a desangrar el sistema de salud y por ende la sociedad totalmente. Ahora, ¿qué quiere decir endeudarse con el Banco Mundial? Eso ya viene con muchas cosas a futuro. Hay que privatizar todo, todo, hasta el agua. Todo va a ser privado. Porque esa es la única forma de garantizar que se va a poder pagar al Banco Mundial. Entonces, eso también va a afectar muy feo aquí a varias comunidades. Entonces, es como, ¿qué es eso? Es que es un poco difícil encontrar ese balance, ¿no? Como que siempre va a haber una parte que perjudica a alguien más, ¿sí? No puede haber como ese balance entre las dos cosas para que haya un bien aquí y otro bien acá. Siempre tiene que haber como esa arma de doble filo, como tú decías hace rato, Juanqui. No, o sea, yo pienso que en realidad, sí o sí, alguna parte de la sociedad tiene que verse gravemente afectada, sea como sea, pero hay una parte que sí va a estar gravemente afectada. Es un dilema moral, porque alguien va a sufrir. Toca ver si es, o sea, si amerita ese sufrimiento para la salvedad de la otra parte. Pero entonces eso es lo otro, ¿quién va a Jodido. decir, quién puede decir o cómo se va a decidir si esa Exacto. parte va a llegar, o sea, sí, que merece sufrir o que le tocó sufrir? O sea, en realidad no hay Sí, algo Ahí es donde que entra la diga, moral, marica. Ahí, exacto, sí, ahí es donde entra la moral. O sea, o vamos a ser unos inmorales y vamos a decir, no, a usted le tocó y ya, o vamos a poner moral y todos vamos a recibir por igual, ¿sí? No sé, es una discusión muy grande, la verdad. exacto. No, pero es que, o sea, en ese tema de por igual, o sea, si no se hace nada drástico, yo pienso que todo el mundo se va a terminar jodiendo. De a poquitos y todo el mundo va a terminar jodido. Entonces yo pienso que es mejor tomar una decisión fuerte, ¿sí? Tiempos, ¿cómo es que se dice refrán? ¿Alguien? Juanito se sabe los refranes. No, pues no sé si te Que para refieres a que pues, tiempos desesperados, medidas ajá, desesperadas. ese. Esa vaina. No, pero, o sea, sí, pero como que en tiempos así como difíciles se necesita alguien que tome decisiones muy jodidas, pero que tenga la visión, ¿sí? Claramente, Duque no es. Gracias. ¿Sí? O sea, Bueno, y sí, que lo digas tú. No, pero y en tampoco es general Claudia. Tampoco es Claudia y tampoco es la es bancada, pues. cuestión de balances por lo que les mencionaba de antes, hay una corrupción muy vasta en este país, en Demasiada, todo el demasiada, tema de sí. los mercados, de los Sí, subsidios, y de verdad hay mucho gobernante que no está haciendo su labor bien, hay otros que la están haciendo mejor, es que Hay lo unos que se ideal van de sería llegar a un se parranda, coge marica. equilibrio, negocio, pero se coge como negocio No, muchas y partes. el caso del Amazonas, o sea, supuestamente son los que pueden llegar a estar en un peor estado, ¿sí? Por lo que decía eh, Juan Peri, que no tienen en realidad capacidad de mantener, pues, hablando en la parte de los enfermos, sí, no pueden mantener eso, ¿sí? Por lo tanto, necesitan que los ayuden, sí, necesitan más ese subsidio, esa ayuda, y que se supone que ya se envió, pero en realidad, o sea, quién sabe si eso va a llegar, si eso llegó, o sea, en realidad no hay mejorías, no hay algo que garantice que eso va a estar ahí o que va a llegar. Y ese es el Exacto. dilema, o no, sea, y es que, Y en el futuro no va a llegar tampoco, porque no va a haber de dónde no, sacarlo. es que exacto. tiene que ver también con la decisión. Un gobernante tiene que ser muy asertivo en la distribución de recursos en este momento. Ustedes ven imágenes y eso me pareció muy lógico. Militarizaron el Amazonas,
Y eso es una medida, sí es correcta, hay que asegurarse que la gente ya, o sea, no hay capacidad para responder, la gente tiene que aislarse y tenemos que controlar eso, pero tú ves y los militares con mejores elementos de protección que los propios médicos. Ujú, sí, ¿Quién eso sabe también, cuántos médicos se han contagiado allá? Porque es que no hay elementos y la gente como, está grave. como las Aparte es fotos que, que salieron no sé si ustedes vieron, de los médicos con cosas de basura y un montón de plásticos así súper informal. algo es Sí, algo, sí, claro, sí, sí. no es lo más apropiado, pero algo es algo. Y es Ujú. triste, o sea, ahí Exacto. es donde se tiene que evaluar cómo se están distribuyendo esos recursos, porque es que No, no, hay un no, pero factor, dime, sí, Pero es Habla, que ahí, habla. ¿por qué pasa eso? O sea, claro que es, o sea, estoy totalmente de acuerdo que es muy grave, o sea, es muy feo además de ver que el militar esté mejor, más protegido que el médico, ¿no? Porque el médico es el que está en constante contacto con la posibilidad del virus, ¿no? Claramente los militares también necesitan protección, pero es que la cosa es que no hay suficiente, o sea, Colombia está en crisis de tapabocas. ¿Por qué? Porque los productores nacionales no están recibiendo sus insumos a tiempo. Hasta ahora están empezando a producir. Aquí la producción, la tecnología, pues en Colombia no, la productividad no es muy alta. Entonces, eso se va a demorar. Y todo lo que se importa, digamos, containers de tapabocas de China, para que sea un precio competitivo, para que alguien lo pueda comprar acá, dura 90 días en llegar, porque tiene que ser por mar. Si lo mandan por avión, el tapabocas sale carísimo. Entonces, como el contexto mundial también está jodido, es muy complicado el tema. claro, pero es donde te digo, igual, independientemente, no solo garantizar elementos de protección, sino la distribución de recursos en áreas diferentes. En este momento me parece que la salud debería tener cierta prioridad sobre otros sectores. Bueno, no sé si yo quiero también que toquemos un tema, eh, ya que hablan pues del gobierno, digamos ahí Juan que lo mencionaba, mira Fada ahí haciendo caras. Yo creo que es importante hablar, pues dar nuestra opinión acerca de cómo, digamos, ya sea Claudia, sea Duque o sea además, Yo estaba esperando bombas por parte de Federico. ¿Qué pasó? sí, Está sí, él lo calladito. está preparando, lo prepara. No, 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 yo creo que Fada se cagó, Fada se cagó. no es Yo, coherente. entonces sí, entonces bueno, moviendo un poquito más el debate, que hablemos, tocar un tema, digamos, de cómo ha sido el manejo de los mandatarios, por decirlo así, y no solamente del presidente, sino también ya de la polémica alcaldesa que tenemos. Y bueno, yo sé que fue hasta que se habla, entonces, por favor, Que bote ilústranos. sus bombas. Pues marica, eh, a ver, yo sinceramente no he estado muy informado del tema porque me tiene asfixiado, pero pienso que el gobierno Duque ha hecho las cosas bien hasta cierto punto, pero bien, bien. Es decir, no tomaron decisiones ridículas y absurdas, y no dijeron cosas tontas, como por ejemplo se hizo eh, el gran Bolsonaro, por ejemplo. Y ese es eso es un ejemplo de todo lo que puede pasar mal cuando se tiene un presidente así, que piensa de ciertas maneras y tal. Y por ese lado, bien, me alegra que el presidente pues haya tomado buenas medidas, que haya decidido pues poner una cuarentena pues como la que se puso inicialmente. Y bueno, también pues, o sea, no podemos dejar a un lado que teníamos básicamente un mes de experiencia antes de lo que estaba pasando en Europa. Yo me acuerdo que la situación de un momento a otro escaló en Italia, de un momento a otro Italia, eso era un montón de infectados y un montón de muertos y las UCIs Por estaban llenas. falta de compromiso social. Entonces, claro, acá se lo tomaron en serio y yo pienso que Colombia es, pues, no el que mejor le está yendo en Latinoamérica, pero sí tengo entendido que es de los menos Ujú. afectados, eh, en parte, pues, gracias a las medidas que se tomaron. O sea, yo creo que lo han manejado bien respecto al COVID. Ahora, no sé si quieran hablar de otras cosas. Sí, yo creo que las medidas han sido acertadas en cuanto al tiempo, ¿no? O sea, me parece que se cerraron sectores, se cerró, pues, obviamente, los aeropuertos se cerraron Los un poquito aeropuertos antes, ¿no? cerraron muy tarde.
Sí, 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 eso sí. porque Muy está mal. recuerdo el caso Fue un con error. con el Dorado que el que lo estaba dirigiendo era un huevón. Pues lo Bueno, echaron, ¿no? se terminó yendo, o sea, O chao, me renunció, lavo las o manos, bueno, el caso. yo no como más mierda. Sí. Exacto. Entonces, las medidas han sido buenas, hay que darle eso al gobierno, ¿no? Mm. Yo, ¿por qué decía antes lo de las decisiones difíciles? Porque el presidente está muy supeditado a deudas éticas y financieras con el sector bancario de Colombia, porque está fuertemente financiado por el Grupo Aval. Pero pues eso no es un misterio, no es un crimen, ¿sí? Pero no, digamos que en este momento habría un fuerte choque de intereses, ¿no? Entonces, pues eso no es lo que se necesita ahorita. Pero pienso también que la actitud de la alcaldesa de Bogotá es la peor. La actitud, la actitud, no las decisiones, la actitud. Explícate con actitud, ¿Por Sí, qué por la sí, sí. favor. actitud? Porque todo lo está haciendo en pro de ella querer lucirse, de querer ser ella la que tenga el spotlight, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sabemos cuál es el objetivo de ella. Ella quiere ser expresidente, ella quiere demostrar que ella es más capacitada que la actual. Y eso está llegando a un choque, o sea, ahorita necesitamos es que piensen en la gente, no en su futuro puesto político. Claro, pero yo no estoy de acuerdo contigo ahí. Eso es, o sea, es tu opinión, es totalmente válida y tú asumes que el objetivo de ella es para su campaña de presidencia, entonces entrar con el pie derecho. Pero pues es que también hay una dicotomía, hay confrontamientos entre gobernantes de diferentes rangos, ¿no? Entonces, claro, si hay discrepancias entre presidencia y Bogotá como epicentro necesita unas medidas mucho más estrictas, pues me parece que Claudia lo ha hecho bien exigiéndolas a como de lugar. Por eso es que yo no hablo de, yo hablo es de las formas, ¿sí? De Yo las estoy de acuerdo ideas. con Juan, yo estoy de acuerdo con Juan, pero hasta cierto punto. Yo creo que tal vez el objetivo de Claudia no ha sido como demostrar como su objetivo de ser presidente, sino que las acciones que ha tomado sí demuestran que tiene un pequeño interés ahí de más, ¿sí? O sea, como que intenta que su autoridad sea mucho mayor o estar siempre como en contra de lo que es el presidente, ¿sí? Es Y eso que, como que siendo alcalde, pues ya es un poco, o sea, como contrasta mucho, ¿sí? Porque pues ya es alcalde, ¿sí? No Y le pues toca. obviamente, Alcaldesa. alcaldesa, lo siento. Y pues por mucho que tengas autoridad, lo que debe hacer es acorde a lo que el presidente dice, por mucho que no esté de acuerdo y por mucho que el presidente le dé el poder de tomar la última decisión, pues aquí en Bogotá sí, pero lo que ella demuestra es que quiere estar, que tiene el poder, sí, como si tuviera la posición de decidir como esa fuerza, pero en realidad no, aún no es así. Y bueno, sí, por ese lado me parece que Juan tiene pero es razón. que digamos que esa contrariedad yo lo veo también como, no sé, ustedes me corregirán, como ya temas de extremos políticos, porque pues pues se sabe que, Claro, en digamos, parte. se sabe que Duque es derecha y bueno, Claudia es ahí izquierda, ¿sí? Claudia no es nada. Claudia es lo que la gente quiere que sea Sí, pero Claudia. digamos que Sí, son Porque ideologías y Claudia cada pensamientos año dice algo distintos. diferente. Por A eso, ver, pero yo tengo varias opiniones al respecto. Primero, lamentable, y esto ha sido así históricamente, tiene una razón. Lamentable que siempre el alcalde de Bogotá entre a ese cargo usualmente para querer aspirar a la presidencia. Generalmente ha pasado eso. Siempre. Sí, sí, siempre. por O de ejemplo, rebote. O porque no logró y entonces le tocó ujú. conformarse. sí, lamentable. Lamentable porque, bueno, el alcalde de Bogotá tiene mucho poder. Es el segundo mandatario con más poder en en el país, básicamente, del Ejecutivo. Y es algo grave, y es algo grave que tiene el país y que debería cambiar. Ahora, que si yo pienso que Claudia está aspirando a la presidencia, bueno, pues no sé. Yo sinceramente no sé. Pero sin duda alguna, Claudia López es el gobierno de opinión. Eso sí, ahí estoy completamente de acuerdo con Juanqui. Y es así.
O sea, ella toma decisiones básicamente. Bueno, pero a pesar de eso, ya volviendo a encaminarnos en el tema pues, de este episodio, puede que sí, el tono del discurso se pueda mejorar, pero ya evaluando acciones me parece que se han hecho de manera oportuna porque, pues lo que les dije, hay que considerar que Bogotá no solo está recibiendo pacientes propios locales, sino del resto del país. Pero yo quiero saber ustedes o bueno, Fada, ibas a decir algo acerca de eso. Pero acciones como mandarle el ESMAD a esa gente en Ciudad Bolívar, que sí, porque había se estaban saqueando un Ara, creo que era, no sé, Sí, están ¡Tiene súper raras. huevo! pero mandó ahí el ESMAD y a chupar gas a Acciones de salud pública. Me Ah. refiero a acciones de salud pública porque esto es una situación que sí, si bien requiere intervención interdisciplinaria, concierne más al área de salud pública. Entonces me parece que en esa área pues las decisiones han sido acertadas en su mayoría. Pues por lo menos en esa área sí, sí ha estado bien, la verdad, sí. Muy bien. Yo creo que el ministro de Salud no se sabe expresar. Perdón, ¿nos puede recordar ¿Ministro? el nombre? El nombre del Fernando No, no, Ruiz. no sé el nombre, no sé el nombre. Fernando Ruiz. Sé la cara. ¿El ministro o el secretario? Ministro. Pues es el que, o sea, es el que se, o No sea, sé, es que cuando no sé. están, cuando han pasado como por televisión que hablan ahí en una mesita, Sí, ahí en la pues, serie. Iván, Marta Lucía y Sí, Fernando Ruiz se otro, llama el él. ministro de Salud. No sé, no comunica, se traba hablando. Es que esa es la otra. En este país, no sé cómo llamarlo, las directrices no se comunican de manera clara y no hay coherencia entre las decisiones entre un rango de gobernante y otro, entonces chocan las cosas y eso solo sirve para confundir a las personas. Un ejemplo clarito es lo que pasó ahorita con la propuesta que se sacó de que las personas de las 43 excepciones de áreas de la economía que se pueden volver a reactivar, que se tenían que inscribir a una página y hacer un registro, y Sí. luego que no. Sí. Ese tipo de acciones, Sí, eso es un no sé, bollo. eso confunde a la gente no sabe ya de dónde confiarse, y eso es un problema también, eso sí es algo negativo. No, y miren que, de hecho, mi mamá quería que hiciera el registro porque necesitaba salir. Y no, ese registro es severa vuelta. Y si tú quieres transportarte, digamos, en tu carro o en el carro de alguien más, tienes que poner todo. No sé, me parece que ya es un poco fuera de lugar todo lo que... Cualquier Sí, trámite en este país es una mierda. Sí. exactamente, bien dicho. Este Sí. No, marica, es que aquí por hacer más hacen menos, porque es que no sé si han leído las 43 Excepciones. 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 Hay muchas que yo leí y son lo mismo. O sea, Es que piensa que terminan es algo difícil de confundiendo. considerar, es algo difícil de Terminan considerar. confundiendo. Yo no las he Sí. leído, yo no me he visto, pero sé que han mencionado por ahí, por ejemplo, empleados de peluquería. Ujú. Sí. Entonces, bueno, digamos falta. que yo necesito, y me hace falta, un corte, ¿sí? Esa categoría, ¿cómo entra? ¿Cómo me inscribo yo en el formulario? Sí, pues voy a salir una vez, pues solo para que me corten el pelo. ¿Qué comprobante tengo yo? Más allá de eso, ¿qué? Bueno, Hay pero muchas yo personas puntuales que... sí quisiera entrar en un debate ahí. Sí. Y no sé, o sea, yo no sé si estén hablando ustedes de lo mismo de lo que voy a referir, pero si vieron eso de que ahora todo, o sea, lo de las salidas se iba a hacer, o sea, que uno tenía que explicar qué excepción era y todo, y si no, o sea, están hablando de eso, ¿cierto? Ujú. Que tú hablas de lo que uno tiene que cargar como Sí. como Exactamente, de eso, de un Listo. formulario, algo Ajá. así. Pero yo no entiendo lo que hablo, o sea, yo no sabía que había que hacer eso. Sí, ahora. Claro, es que inicialmente, ya no es obligatorio, Ajá. pero inicialmente la propuesta era, uno llenaba el formulario y si pertenecía a esas 43 excepciones, la policía, dentro del control que ejerce a la población, está toda su capacidad para exigir la prueba. O sea, tú Pero tenías que entonces, andar con el formulario. Sí, eso es ¿Más lo ni que siquiera entiendo hacer yo. mercado? sí. Eso está dentro de las excepciones. Es que esas deberían ser las excepciones de una Pero cuarentena. ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Que sí debió haber sido así o que era algo muy autoritario, como pintaron Muy algunos panóptico. izquierdistas?
algunos No, no derechistas. autoritario, no autoritario, pero un poco, no sé, revuelto, o sea, Sí, yo creo que estuvo mal innecesario, hecho, o creo sea, yo. quedó como un Innecesario, poco Listo. pero no chambón. porque sea autoritario, sino porque, Pero si hubiera sido, o sea, si hubiera estado bien hecho, ustedes le darían su información al Estado en esta, o sea, bajo estas circunstancias para que se pueda manejar mejor eso. Pues es que igual si ¿pero pensamos, información de qué? es una información muy, muy banal, porque pues que tú pondrás, voy a hacer mercado a tal parte, y pues Tienes que ver Mercado, el formulario, mira el formulario porque eso es otra vuelta, te lo juro. Yo lo miré sí, hoy y es yo digo, no impresionante. lo he mirado bien, pero pues yo creo que la información que uno pondrá, pues máximo lo más, no sé, así será la cédula, por decir algo. No creo. No, tiene que ser No, de mucho lo que más yo vi, complejo. O mira, sea, de lo si que se yo vi tiene que era, estipular, tiene que ser complejo porque es que es algo serio. Lo que pasa es que acá se le ponen muchos nombres a esta cuarentena. No sé si han visto cuarentena preventiva, inteligente, Sí. obligatoria, un montón de Ay, maricadas que sí, sobran. coma es O mierda. que sea, ese es de el verdad, rollo, o si sea, la, hubiera cumplido una cuarentena en sí, una cuarentena de verdad por un tiempo reducido y ya se pueden empezar a abrir más sectores de la economía sin necesidad de hacer un control. Lo que pasa es que como no se ha llegado a ese punto ideal, pues sí es pues, imperante hacer un control ya muy estricto que Pero, tampoco va a seguir la gente bien. Igual ya no se va a hacer. pero lo del formulario, Habla creo, Luis sí, de lo del lo del formulario. formulario. sí, lo del formulario, mira, digamos, si tú querías salir, de lo que yo vi, no solo te pedían tu cédula y tu número y tu correo, sino si tú ibas a ir, yo qué sé, yo que por lo menos tengo que ir a Mosquera a veces, tendría que poner el nombre de quien maneja el bus, la placa de quien maneja el bus y su número y su dirección. No, eso ya O aquí. sea, tú te subías Claro, literalmente a claro, decirle al man, venga, me Exacto, regala sí. su nombre, sus datos. Puede sonar ridículo, pero ¿saben el por qué? Mm. Para poder establecer un nexo epidemiológico de una manera más fácil. Porque es que, pues miren lo que pasó en Kennedy, es lo que creo que se están tratando de lograr, porque es que en este momento se están dando muchos contagios de personas que no tienen ni idea, porque yo he cumplido mi cuarentena tranquilo, yo no he tenido contacto con nadie que haya viajado, yo a duras penas he salido al supermercado, entonces no sé por qué me contagié. Esa persona muy seguramente tuvo contacto con otras y para uno lograr hacer una labor asertiva desde la salud pública, se tiene que trazar, es algo maluco, pero así es la epidemiología, trazar con quién tuvo contacto y con quién estuvieron en contacto esas personas y así, porque eso va en malla, o sea, eso se puede esparcir muy fácil. Entonces, por eso, claro, imagínate que entonces en la empresa de buses, por ejemplo, de la nada 3 empleados están contagiados. Pues es mucho más fácil si hay un control, ver y establecer hacia atrás con qué otras personas pudo haber tenido Claro. contacto que también estén registrando síntomas. Lo que pasa es que, como les dije, no hay mentalidad en la sociedad para poder cumplir con medidas tan estrictas. Yo Yo creo que pienso no es solo que eso, perdóname, Fa. Yo creo que no es solo eso, sino que igual, perdóname, igual es que no todo el mundo se informa, ¿sí? O sea, no todo el mundo sabe que tiene que llenar un formulario, y luego Trin tenga su multa o luego Trin se contagia, ¿sí? O sea, es un poco lo que decía Juan hace un rato, que la gente, hay mucha gente ignorante, ¿sí? Y no saben en realidad qué es lo que está pasando, no saben lo que No, tienen que hacer, no saben cómo y no solo actuar. la ignorancia, la falta de claridad al transmitir un mensaje. Exacto, o sea, yo por lo menos pienso que lo que ha hecho el gobierno ha sido como o sea, ha sido muy chambón, sí, ha sido un poco, como lo que decía Juan, un poco revuelto, un poco, sí, Confuso. mal hecho, confuso, exacto, sí. O sea, no ha sido totalmente claro como para que todos podamos entenderlo, o por lo menos, como tú decías, digamos, casos en Kennedy, sí, que están, pues por las noches tienen que cerrarlo, sí. O sea, yo creo que por lo menos los habitantes de Kennedy no sabían muy bien cómo manejar todo ese tema, sí, por la misma comunicación, mala comunicación que tiene el gobierno con los ciudadanos. pero Habla, si se hubiera pa. hecho una buena comunicación y, o sea, sí, si todo se hubiera hecho bien, yo creo que era una buena idea. Pero es que, Y Sí, podrán decirme autoritario y que qué mierda que el estado de uno tenga, Para nada. Yo estoy pero, de acuerdo con esa medida. pero Son ¿sabes sí, yo qué? también Hay que estoy medidas de que son acuerdo. hacerlo, marica. necesarias, Tú sabes que a pero mí no me hay gusta el compromiso. Es que, autoritarismo. bueno, A mí no, pero es que hay que hacerlo. es que habla, es Juan. lo que les decía. Pues, tú estabas mencionando economía, me parece. Para una empresa reactivarse, un negocio, un local, lo que sea, en teoría debería tener un protocolo con las leyes vigentes, pues para poder establecer todo el paso a paso, porque es que eso va mucho más allá. Sobre todo los que proveen es un servicio. O sea, se tienen que reinventar totalmente los negocios para mantener las ideas principales
para contener este virus. Que me devuelvo a lo que estamos diciendo de la comunicación. Hay falta de compromiso social, ¿por qué? Porque es que hay unas directrices muy sencillas, muy claras, que suenan estúpidas y la gente las interpreta así como lávese las manos, tome tanta distancia uno del otro, evite lugares con mucha gente. Y la gente dice, bueno, pues es que a ver, si este virus solo me tengo que lavar las manos, no hay medicamentos, no hay vacuna, no hay qué, esto no debe ser nada, yo para qué tengo que cumplir todo eso. O la mentalidad de, bueno, si solo me tengo que lavar las manos, ¿por qué tendría que tener todo este protocolo en mi negocio? ¿Por qué tendría que hacer, yo qué sé, registrar la temperatura todos los días a mis empleados e invertir en un termómetro especial, por ejemplo? Ujú. O la gente que dice, no, pues si voy yo ahí a visitar a tal, pues solo soy yo y ya, no hay ningún Como por problema. ejemplo, Y gente también que le está importa mal. un culo, y gente que le importa un culo, y es gente que sabe a mierda, marica. ¿No? Y que ellos mismos dicen como, a mí no me pasa nada, ellos creen que ellos pueden Es salir, que eso es pueden... lo grave, eso es lo grave. Ustedes se acuerdan al principio de todo esto, la población joven en general decía que no, pues que eso solo le da a los viejos, entonces yo por qué me voy a preocupar. Pues les voy a dar dentro del panorama nacional a nivel de hoy. Miremos de 0 a 9 años, en este momento se han confirmado 1.649 casos. Y Bastante. se supone que eso solo afectaba a los mayores, y ahí estamos hablando de niños. Creo que en el país ya se confirmó el fallecimiento de un bebé. Esas son cosas preocupantes. Ahí es donde toca Mierda. empezar a considerar en el núcleo familiar quién podría estar en riesgo. Pensar en comunidad, es que eso es una de las lecciones de toda esta situación. La solidaridad, una manera de protegerme a mí es proteger a los demás también. No solo basta con que yo me puse un tapabocas, como sea, si me lo estoy acomodando todo el tiempo, me toqué la nariz y luego toqué la baranda del bus. Esa baranda del bus la va a tocar otra persona que a lo mejor le llevó el virus al abuelito o la abuelita en la casa. Mm. Sí, eso es Pero complicado. yo quiero ¿Qué? lo que Fa decía de, y bueno, creo que Luis también lo dijo, de la comunicación, que pues casi que no hay, sí, por eso es que la gente anda desinformada. Pues yo no sé ahí Es que- porque es que, pues yo no sé si ustedes ven, pues me imagino que ustedes sabrán que en televisión salió este programa a las 6, sí, que lo que decía Juan, y que salen ahí Duque y sale no sé quién, y bueno, ya hablan de lo que pasa, sí, o de lo que se va a hacer en los próximos días. Pues yo creo que sí, o sea, tal vez no será la mejor comunicación de todas, pero es algo que le llega a todo el mundo, ¿sí? O sea, que mucha gente sintoniza a las 6 y listo, va a pasar esto en estos días y listo, ¿sí? Y me imagino que ahí habrán tocado el tema del formulario que hablaron, de las 43 excepciones y todo eso. Y pues uno se pone a pensar y sí hay comunicación, por más de que en redes pues saquen un montón de fake news y vainas que uno lo confundan, pero Es que digamos eso es una que barrera muy grande, ¿no? sí, sí, pero digamos, no sé, me parece que lo que el gobierno hace de a las 6 poner el programa este y que Duque hable y que los ministros de salud hablen, pues es Es una buena importante. información, porque Claro, pues, es que como les dije, en esta situación se requieren soluciones interdisciplinarias, entonces los medios juegan un papel crucial acá para sí, informar. Y también, pues hablando de lo de las redes, hay mucha cadena de fake news. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, cuando se volvió viral esta huevonada de que si ustedes abrían una Biblia en toda la mitad había un pelito y que ese pelito ustedes lo hervían y se tomaban el agua del pelo hervido y ahí ya estaban inmunes. sí, Eso sí, es una yo vi barrera eso. muy grande, la desinformación en este país Y es lo una peor es que hay barrera gente que lo muy cree, grande. marica, hay gente que Sí, lo hay hace. mucha gente que lo cree. Pero Yo, entonces, yo pienso que ay, vivimos en la época donde hay mucha información, pero la gente no sabe de dónde informarse Filtrarla. bien. pero es que es lo que yo digo, o sea, ¿qué más que información, por decirlo así, verídica, que lo que muestran ahí, que las cifras, y por más de que no sé si somos Pero verdaderas, si cada 15 días dice, bueno, en 15 días acaba la cuarentena y pasan los 15 sí, días y en un mes acaba, o sea, no hay claridad, no, o sea, me parece que no es útil, a mí me parece que no es útil que el tipo se ponga a las 6 todo el día, parece Maduro, marica. Sí, A mí me sí, estoy de parece, acuerdo. parece Maduro ahí hablando, o Chávez ahí, que se ponían ahí a hablar media hora, Cállate. 50 horas ahí, no. O sea, yo pienso que
Pero entonces, ¿qué más comunicación? O sea, es que uno se puede pensar y Está dice, bien que hablen, No, pero sí, yo es que pienso está bien la que solución, algo pero más- Sí, o pues sea, hay que establecer un orden. Esa es la conclusión. exactamente, sí, o sea, la comunicación está bien, pero no está ordenada, todo es un revuelto, entonces eso es lo que tiene que estar bien, tiene que estar ordenado. sí, no sé, porque pues obviamente debe Bueno, ser cansón ver pues el programa ahí a las 6 siempre, pero pues no sé, me parece que es una amigos, buena ¿Tú lo cosa. ves? Yo no ¿Cómo? lo veo. Yo Pues tampoco. cuando, digamos, yo lo, pues por decirlo así, lo veo por encima cuando dice, digamos, algo importante, pero muy rara vez lo veo. Ujú. Pero Sí, yo lo digamos, he sí. visto dos veces que ha sido cuando han alargado Ajá, exacto. Cuando se la dice que se va a alargar o no, yo lo pongo. Ajá. Pero bueno, yo creo que ya dejemos de hablar del programa ese de mierda. Bueno, y ya para finalizar este primer episodio, queremos hablar, o bueno, cada uno quiere dar su, pues expresar aspectos positivos, porque pues ya se ha hablado mucho de controversia y sí, lo que se ha mencionado tal vez no es muy bueno, ¿sí? Pero bueno, queremos también tener este lado positivo por parte de nosotros, de nuestras vidas, que ha cambiado, que hemos hecho diferente. Y bueno, no sé, ¿quién quiere arrancar? Bueno, pues por mi parte, todo este ambiente ha logrado que yo de alguna manera me acerque más a mi familia de lo que estaba antes, porque eh, aunque, bueno, tal vez es algo muy personal, pero sí, o sea, la cuarentena, estar encerrados fue la única manera de que todo se podía arreglar en relaciones con mi familia, sí. Y pues por ese lado, o sea, me ha ayudado mucho por la cuarentena, por eso. Como dije al principio, eh, básicamente esto marca un antes y un después y nos damos cuenta de que el mundo y como tal nuestro sistema es muy vulnerable a cosas así. Es demasiado vulnerable, no hay controles. Algo que estaba en China puede llegar a Colombia en perfectamente menos de 2 semanas, una semana, un día, puede ser. Y yo creo que esta situación nos demuestra que las cosas tienen que cambiar, el mundo tiene que cambiar en todos sus aspectos porque somos muy vulnerables y en cualquier momento cualquier cosa puede tumbar la economía, puede tumbar el sistema. Entonces yo creo que la situación ha permitido replantearse muchas cosas y, y que el mundo tiene que cambiar y tiene que ser distinto. Bueno, pues yo, primero, pues a mí me ha dado muy duro el tema de la cuarentena, ¿no? Porque, pues, yo soy una persona muy social, ¿no? Muy, que le gusta hacer cosas. Mm, Entonces, pues ha sido complejo, ¿no? Mm, Y al contrario de lo que le pasó a Luis, que me parece muy chévere, yo he notado más bien es que compartía con mi familia, de hecho, más antes, porque se hacían cosas, se disfrutaban momentos, si bien cada uno, pues, estaba yo en la universidad, mi mamá, pues, trabajando, todo, luego, pues, hacían cosas, pero al estar siempre aquí, creo que cada uno entra en un mini mundo. Lado positivo, yo creo que la innovación que viene después de todo esto, ¿sí? Porque los choques exógenos, como esto, es la principal fuente de innovación, porque hace que la gente se reinvente, que la gente piense, que la gente haga cosas nuevas. Entonces, cuando pasa un poco como la crisis de salud en sí, me parece que la sociedad va a tomar un rumbo diferente, va a tomar un rumbo mucho más amplio, digamos. Va a poder retomar lo que se venía de antes, pero van a haber muchas nuevas cosas, nuevos pensamientos, nuevos emprendimientos. Entonces eso me parece interesante. Bueno, y ya por mi parte, pues digamos su aspecto positivo, no sé, siento que he cambiado mis hábitos de vida, por decirlo así. Porque digamos que en esta cuarentena me he centrado más como en hacer ejercicio, cosa que antes si jugaba fútbol ya era mucho. No sé, digamos con la comida también, ya me he dedicado como a comer mejor, ya casi digamos que antes yo salía mucho a comer ¿Pero hamburguesa y comes pizza. verde? No, eso todavía lo Dime estamos si comes trabajando, verde. lo estamos trabajando todavía. Ah, Pero bueno, ustedes saben, yo me la pasaba comiendo basura literalmente. Y últimamente le he bajado mucho a eso, pero que es basura. Pero ¿qué comes? que ¿Qué comes? ¿Qué comes?
No, yo pues manzana, marica, tú sabes, frutas. ¿Comes manzana? Bueno, lo Hay que comer positivo verde, para hay que comer Alejo verde. Y es que, bueno, sí, empezó a comer manzana. y básicamente es eso, es que he cambiado un poquito mis hábitos y pues claro, como dice Juanqui, pues es duro, también porque pues yo siempre lo digo, estamos en un momento de nuestras vidas en el que pues es para salir, disfrutar, no sé, o sea, hacer muchas cosas, viajar así. Pero pues bueno, yo creo que después de todo esto va a ser una experiencia que por más de que haya sido mala, a nuestros hijos cuando crezcamos va a ser una anécdota de vida. Ustedes saben que yo soy un hombre de anécdotas, siempre lo he dicho, por la anécdota, Mari. Y no, en serio, siento que sí, ya en un futuro se va a contar como algo muy grande que marcó nuestras vidas, ya sea para bueno o para mal. Es que la cambió, Sí, definitivamente. sí, que como ustedes dicen, un antes y un después. Bueno, me parece que algo positivo de esto es que, pues ya lo han dicho bastante ustedes, y es que nos enseñó lo que es realmente importante en la vida y a valorar cosas que pues dábamos por hecho antes. Todo eso hace mucha falta, porque es que la interacción humana va más allá de toda esta tecnología surgiente. Entonces, eso es lo que me parece que es positivo. La gente ha tenido este espacio como de autorreflexión. eh, y va a ser algo positivo, va a ser algo para bien, un factor de cambio para las personas. Bueno, y ya llegamos al final de nuestro primer episodio de este podcast. Esperamos que les haya gustado, que se hayan entretenido. Y nada, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, el canal de YouTube, lo pueden encontrar La Plática, tal cual suena, y ya en Instagram nos encontramos como la.plática. Ahí pueden encontrar el link de el podcast que se va a encontrar en Spotify. Y bueno, pues muchas gracias a todos y nos veremos en el próximo episodio.